Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar pendientes de este momento donde vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos transmitiendo por medio de Facebook en la página de la iglesia El Shaddai, a la cual pertenecemos aquí en Austin, Texas. Gracias porque sé que están esperando este momento para poder estar en sintonía en sus corazones en esta clase de primeros pasos, donde estamos enseñando fundamentos bíblicos, donde estamos perseverando en la palabra y estamos lavando nuestras ropas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, nos dice que somos bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Así que estamos declarando esa palabra en el nombre poderoso de Jesús, de que somos bienaventurados, que sabemos que lo que en medio de las situaciones adversas que estamos viviendo, estamos lavando nuestras ropas por medio del agua de la palabra de Dios. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, ha organizado muchas cosas, más que todo las prioridades que estaban de repente cambiadas en muchas familias y no tenían a Dios primero en su corazón. Yo sé que el Espíritu Santo ha convencido a ustedes de que Él es primero y que necesitamos del Espíritu Santo, que necesitamos de Dios Padre, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo y creer en lo que Él nos ha dejado, Patricia. Somos Oscar y Patricia Ordóñez. Un placer. Definitivamente muy contentos en este día porque estamos bien ansiosos de poder enseñar la palabra de Dios. Quedamos el domingo, nos quedamos como vestidos y alborotados porque el domingo teníamos todo listo para salir y darles compartirles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos con la guía del libro de primeros fundamentos, de primeros pasos, que utilizamos, un lindo libro. Yo quiero bendecir a la persona que escribió este libro. Nos enseña mucho, nos da mucha ayuda porque es como que nos dieran ya resumidas ciertas cosas y podemos nosotros estudiar y ampliar, ¿verdad?, nuestro conocimiento, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. El Espíritu Santo, tocamos en el capítulo 2, si no me equivoco, en la página 12, sobre la Trinidad, sobre el Espíritu Santo. Pero en este capítulo vamos a entrar un poquito más a profundidad sobre la persona del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador. Así es, vamos por el capítulo 5, estamos en la página 28. Para los que tienen el libro, vamos a orar para dar inicio y que el Señor nos guíe. Espíritu Santo, tú que reinas, tú que habitas en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra mente, a ti rendimos todo honor y toda gloria en esta tarde. Pedimos de tu sabiduría que nos deje entendimiento, Señor amado. Permítenos, Padre, abrir nuestros corazones y dejar que se plasme ahí tu historia, tus leyendas. Señor, que aquí se plasme tu verdad, Padre. Tú eres grande y poderoso. En el nombre de tu Hijo Santo. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, hay algo que me gusta mucho, que necesitamos estar bien fortalecidos en este conocimiento. El Espíritu Santo es acción. Él nunca va a estar estático. Él nunca se va a detener. Él va a avanzar siempre y va a seguir la obra que se le ha sido encomendada en este tiempo, ya que Él es el que nuestro Señor Jesucristo dejó para que nos ayudara, nos guiara a toda verdad, nos consolara, nos enseñara. Y eso es lo más importante de todo esto, que Él nos enseña y nos guía a toda verdad en el nombre poderoso de Jesús. Entonces el Espíritu Santo habla, Patricia, el Espíritu Santo escucha, el Espíritu Santo actúa, ¿verdad? Actúa. Nosotros tenemos ciertas lecturas que nos pueden ayudar, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 19, claramente el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué nos dice esa lectura en el versículo 19 de Hechos 10?
Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. Amén. Quédese ahí en Hechos 10. Nosotros vamos a ir avanzando. Búscame Juan capítulo 16, que es la segunda lectura con referente a que el Espíritu Santo escucha en Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. ¿Qué nos dice Juan ahí mismo, verdad? En el versículo 14, ahí mismo en el versículo 14, que Él actúa. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de el Señor Jesucristo, porque la misión del Espíritu Santo en la tierra es convencer al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Él va a tomar del Señor Jesucristo, Él va a honrar el nombre del Señor Jesucristo y por ende el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo constantemente en los evangelios, Él siempre honra al Padre. Amén. Honra al Padre. Y entonces yo quisiera que nos quedáramos ahí en la lectura de Hechos capítulo 10, porque también ahí en esa lectura, yo quiero que usted lea conmigo, si está atento en su casa, también a los alumnos que yo sé que nos están viendo, que leamos esta historia en Hechos capítulo 10, donde el apóstol Pedro tiene una visión, pero también Cornelio, un hombre común y corriente, ¿verdad? Una persona gentil, pues también tiene un encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo. Les voy a leer desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que oraba a Dios siempre. Miremos algo, iglesia del Señor Jesucristo. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era una persona que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Todo ahí miramos las características de un cristiano, de una persona que ama a Dios, una persona que teme a Dios, es una persona que va a recibir revelación de Dios, es una persona que va a escuchar la voz de Dios, es una persona que va a estar atenta al mensaje. ¿Por qué? Porque Cornelio era temeroso del Señor. Amén. Él antes de actuar, antes de hacer algo en su vida, él lo consultaba en oración porque oraba continuamente, él oraba siempre. En el verso 3 nos dice, este vio claramente una visión como a la hora 9 del día. Un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, Cornelio estaba atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Él estaba recibiendo lo que muchos de nosotros quisiéramos escuchar de parte de Dios. Que lo que nosotros hemos invertido de nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestras posesiones en el reino de Dios, pudiéramos tener una experiencia como la que tuvo Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso y era temeroso de Dios, oraba constantemente, pero en ese momento Dios le estaba dando a él una revelación increíble. Tus oraciones siempre han sido contestadas. Amén. Y tus limosnas o tus diezmos y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo me gozaba en esta palabra hoy en la mañana que la volví a repasar, porque definitivamente digo, hay que enseñarlo paso a paso a cada uno de nuestros hijos espirituales, personas que están buscando constantemente del Señor. Y en el versículo 5 nos dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6,
este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él le dirá lo que es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Verso 8. A los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Miremos que Pedro también estaba constantemente orando, estaban buscando del Espíritu Santo, estaban buscando de Dios. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Así como nuestro hermano Esteban en aquel momento miró los cielos abiertos y miró al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, también miramos que Pedro miró los cielos abiertos. Amén. Y Dios le permitió ver esta visión. Verso 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Definitivamente, hermanos, que cuando estamos recibiendo esa revelación y hemos estado atados por mucho tiempo a la religión, él entró en una confusión en su corazón. Pero miremos cómo se desarrolla todo esto, porque Pedro está viendo, ¿verdad?, esos lienzos que bajan del cielo y puede ver todos los cuadrúpedos y aves que Dios había creado y les había dado a que pudiesen comer. Y en el verso 17, en el verso 16 dice: esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, y es aquí donde yo les explicaba, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Miramos lo que le dijo el Espíritu, porque estamos enseñando ahorita que el Espíritu Santo es acción, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo escucha y que el Espíritu Santo acciona. Él trabaja constantemente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Cornelio y Pedro estaban viviendo en el Espíritu, así como nos dice Romanos capítulo 8, que tenemos que vivir en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es Espíritu, no lo podemos buscar nosotros de otra manera. Él es Espíritu. Amén. Y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. ¿Verdad? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. Escuche esto. También es un punto importante para nosotros hoy. Tener buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. En toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea que Dios, en este momento, el Espíritu Santo, estaba moviéndose, estaba actuando para que Cornelio fuera instruido en el Evangelio
por el apóstol Pedro. Amén. ¿Por qué? Estas personas que él mandó era para que fuesen donde Cornelio a instruir a su familia, instruir a sus siervos, los siervos de Cornelio, a todos los que estaban ahí. El Espíritu Santo estaba interesado en que el Evangelio llegase a esas personas. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta como hijos de Dios. Mientras muchas veces tomamos mucho tiempo de descanso, el Espíritu Santo no descansa. Y mientras tú te paras, el Espíritu Santo va a usar otra persona para poder llegar al corazón de la persona que Él ha elegido, que necesita ser salva. Ha sido escogida de antemano por nuestro Dios. Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Miramos que había ya una fiesta, había reunión, había una congregación, porque aquí está hablando que había invitado a sus amigos más íntimos y a todos sus parientes. Amén. Aquel hombre que se llamaba Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miramos la humildad del apóstol Pedro. Miramos también que no podemos nosotros postrarlos delante de ningún hombre, sino delante de Dios. Es donde nosotros tenemos que vivir postrados. Solo Él merece toda la gloria y toda la alabanza y todo el poder. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. A muchos. No dice cuántos, pero son muchos, Patricia. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está la revelación de la visión que había tenido el apóstol Pedro en ese éxtasis donde el Espíritu Santo lo llevó, donde Dios le había mostrado a él que ningún hombre era inmundo y que él no hacía acepción de personas. Miremos verso 19. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Gloria a Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y me voy a detener ahí. Dios está constantemente viendo a todo aquel que le teme y hace justicia aquí en la tierra. Él nos está observando. Nosotros podemos ver en los Salmos, en el Salmo 136, donde el Señor, ¿verdad?, nos habla de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su omnipotencia, donde podemos nosotros tener un conocimiento mayor de lo que es nuestro Dios. Así que en esta lectura yo sé que tú has podido ver que el Espíritu Santo está siempre en un movimiento, así como en Génesis, Patricia, que dice la Escritura que Él se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba separando la luz y las tinieblas. El poder, el movimiento del Espíritu Santo, podemos ver al Espíritu Santo en toda la lectura bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él está siempre presente, ¿verdad? Él está siempre presente. Entonces el Espíritu Santo es acción. Él habla, Él escucha y Él actúa. Él siempre va a actuar. Actuó con esta familia y muchas personas, que no sabemos cuántas fueron, pero Él preparó el momento
llevó a una persona que estaba llena de la palabra de Dios, que podía impartir, que había sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que podía enseñarles todas las cosas. Porque démonos cuenta de algo, que en Mateo 28, el Señor Jesucristo nos dice que nos ha encomendado una comisión. Así es. Y esa comisión es ir a todas las naciones y predicar el evangelio del reino a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que toda persona necesita estar clara, hermanos, que el Espíritu Santo está en acción. Llegó a mi vida hace 7 años, está en acción. Llegó a la vida de Patricia desde que ella era una adolescente, está en acción. Así que nunca nosotros debemos de pensar que Dios no está en control de las cosas, ni tampoco que se ha escondido por este tipo de problema que estamos viviendo hoy. ¿Qué piensas Amén. tú? Así es, el Espíritu Santo no para. No para. Él está en constante acción. No podemos nosotros decir que Él no tiene el control de esta pandemia, no podemos decir que Él no tiene el control de tu vida, no podemos decir que Él no tiene el control de los enfermos, que Él no mira a las personas que están en escasez económica. Él está pendiente, Él está moviéndose, y yo sé que en este tiempo tú vas a recibir tu milagro, tú vas a ver la mano de Dios, al Espíritu Santo moverse, usando a otra persona, llevándote provisión cuando tú estás de rodillas clamando porque no tienes que comer en tu casa. Yo sé que el Señor lo hace y lo va a seguir haciendo, más en nuestros países donde hay tanta pobreza, en Honduras, en los países centroamericanos, en Sudamérica, donde hay tanta pobreza, ¿verdad? El Señor se está moviendo de una manera sobrenatural. Inclusive aquí, ¿verdad? En Austin nosotros sabemos que el Espíritu Santo no nos va a abandonar, pero hay palabras claves en esta lectura, y una de ellas es que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, dice la palabra. Aleluya. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, y la palabra clave aquí es siempre. Cuando vino el ángel a él, sus primeras palabras que salieron de su boca es: ¿qué es, Señor? En estos momentos que estamos en tanta incertidumbre, estamos nosotros todavía con nuestra mirada fija a nuestro Padre Todopoderoso, diciéndole: heme aquí, ¿qué es, Señor? Que yo esté contigo y tú conmigo. Esa es la respuesta. Amén, aleluya. Gracias al Espíritu Santo por esa palabra que ha puesto en tu boca. Así que nosotros sabemos que Él escucha, que Él habla y que Él actúa. Amén. Ahora, nosotros tenemos una lectura en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3, que nos habla de algo muy importante, y esto es algo muy serio y quiero dedicarle también un poco de tiempo. ¿Podemos nosotros mentirle al Espíritu Santo? ¿Puede el hombre que ha recibido a Dios y que es un hombre que está lavando sus ropas por medio de la palabra, por medio de la rica palabra de Dios, mentirle al Espíritu Santo? La palabra dice que sí. En Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Definitivamente que ellos fallaron como hombres, pero hubo una paga grandísima en esa lectura. Yo quiero llevarte a que escudriñes la palabra. Había un mover grandísimo del Espíritu Santo en ese momento, y el Evangelio estaba siendo llevado a muchas personas. En el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y todas las personas habían destinado en su corazón, haciéndole al Señor una promesa, presentando votos delante de Dios, y habían decidido vender sus heredades, sus propiedades,
vender lo que les había dado Dios. Ninguno decía, esto es mío, todo le pertenece a Jehová. Ese era el sentir de los cristianos, ese era el sentir de aquellas personas que habían nacido de nuevo y que habían recibido la palabra por medio de la fe y de creer en el Señor Jesucristo. Todas las cosas que nosotros tenemos aquí en esta tierra es porque Dios le ha placido que las tengamos y le pertenecen a Él. Amén. Todo el oro y la plata le pertenece a Jehová de los ejércitos. Toda la creación es de Él. Nosotros somos de Él. Entonces estas personas estaban muy contentas porque había gran gozo por entregar eso y lo daban a los apóstoles porque el evangelio estaba creciendo de una manera grandísima y se les estaba dando a cada uno con justicia a los que tenían necesidad en el pueblo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedió con la historia de Ananías y Zafira? Pues ellos quisieron mentir en su corazón y engañar al Espíritu Santo, pero vino una revelación a Pedro, y es donde Patricia leyó, donde por qué se dejaron seducir, por qué se dejaron engañar por Satanás, qué sucedió en su corazón para ser engañados por el enemigo, porque ellos destinaron una parte, pero no lo entregaron completamente. Así es. Entonces vino muerte sobre Ananías. Cayó desplomado Ananías. Y después entró la mujer de Ananías, Zafira, y también se le dio la palabra y cayó fulminada inmediatamente en aquel momento. Entonces, ¿le podemos mentir al Espíritu Santo? No podemos mentirle al Espíritu Santo porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Es algo que no se puede ocultar. Y es ahí donde nosotros miramos la omnisciencia de Dios. Él está dentro de nosotros. Él sabe hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Antes de que yo hable, el Señor ya sabe lo que yo voy a hablar. No podemos. Entonces, igual que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, también el pueblo que estaba recibiendo a Cristo en su corazón eran temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios. Y no se atrevían a mentirle a Dios. Estaban tan llenos, estaban rebosantes, había un avivamiento por lo que estaba sucediendo, así como el avivamiento que hay en nuestra casa, en nuestro corazón, Patricia, para poder entregar el mensaje del evangelio. Así ellos estaban, pero en un sentir, en unidad, en un solo pensar, Ahora, hay muchas veces que pensamos, ¿verdad? Que si estamos, que nadie nos está viendo, que es el momento en que podemos ocultar, en que podemos mentir, pero aquí la palabra nos muestra claramente. Uno puede tratar, la persona puede hacer cualquier esfuerzo por ocultarse, por ocultar su vergüenza, por mentir, pero para el Espíritu Santo no hay nada oculto. Todo está a plena luz. amén. Ahora toquemos el punto. Podemos contrictar el Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra en Efesios 4:30? Dice así la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. Ahí mismo nosotros sabemos cómo podemos contrictar al Espíritu Santo. Si alguien no se ha dado cuenta, lo que hizo Zafira y lo que hizo Ananías, contrictaron al Espíritu Santo. O sea que nosotros, si somos personas que mentimos, entonces podemos contrictar al Espíritu Santo. En el versículo 22, ahí siempre en Efesios, capítulo 4, nos dice, verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En Juan capítulo 16 nos dice que Él nos va a llevar a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Él es la verdad. ¿Cree usted, Oscar, que una manera de contrictar el Espíritu Santo es viviendo como vivíamos en el pasado? Precisamente, Patricia, en el versículo 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miramos que estamos viciados conforme a deseos engañosos.
siempre esa palabra de que somos engañados, de que el enemigo vino a destruir, que vino a matar, siempre está presente ahí. Él vino a destruir todo lo que se llame Dios, todo lo que presente en culto a Dios. Él vino a formar y a destruir todo. Es más, vino a destruirnos a nosotros porque es nuestro enemigo frontal, amén, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, en el versículo 23, ¿qué nos dice, Patricia? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aleluya. Porque somos miembros los unos de los otros. Impresionante. O sea, esos deseos engañosos nos llevan a nosotros a tener una mente reprobada delante de Dios, pero lo que estamos haciendo hoy, estamos renovando nuestra mente, ¿verdad? Estamos ejercitando y estamos dándole cabida al nuevo hombre que ha renacido, porque así hemos sido convencidos de pecado, amén, por el Espíritu Santo. Amén. En el verso 26 nos dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El Señor nos muestra constantemente la compasión, nos muestra que tenemos que ser dadivosos, pero tenemos que desprendernos del viejo hombre, de lo que está viciado. Escuche esto también, que muchos no le prestamos atención, Patricia, en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Impresionante, hemos sido sellados por el Espíritu, amén, Santo de Dios. Ahora, amén, ¿cómo termina este capítulo? Dice, quítense. Y claramente nos hace referencia al Espíritu Santo hoy. Quítense de vosotros toda amargura. Amén. Muchos vivimos en amargura. Sí. Quítese todo enojo. Muchos estamos enojados porque hemos perdido nuestros empleos. Muchos están enojados porque no pueden salir de casa. Muchos están enojados porque no pueden ir a un restaurante. Muchos están enojados porque la vida cambió para todos. Pero no puede haber amargura, no puede haber enojo. Dice que se nos quite toda ira. Amén. Que se nos quite toda gritería y maledicencia y toda malicia. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Y en el versículo 32, ¿cómo termina? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Amén. Siendo perdonadores, siendo benignos, amar a nuestro prójimo, poner a nuestro Dios primero en nuestras vidas. Con todo nuestro corazón tenemos que temerle. Tenemos que temerle a aquel que puede quitar la vida. No podemos temerle al hombre que nos pueda amenazar, sino que temamos a aquel que puede dar la vida y puede quitar la vida. Amén. Aleluya. Entonces, en el versículo 12 de Mateo, en el versículo 31, te hago otra pregunta. Para aclarar todas estas cosas, ¿podemos blasfemar contra el Espíritu Santo? Y dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Aleluya, la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Yo voy a terminar diciendo esto. ¿Qué había sucedido en esa lectura de Mateo? En esa lectura de Mateo, el Señor había salido a sanar en día de reposo y había sanado a un endemoniado, había liberado a una persona que tenía demonios. Pero ellos blasfemaron delante del Señor Jesucristo, que lo miraron. No le conocieron. Él vino, dice la palabra, por ellos y no le conocieron. Mas los que no teníamos nada que ver, ¿verdad?, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Aquel pueblo samaritano, cuando el Señor se le apareció en el pozo a aquella mujer, dice que el Señor estuvo 2 días ahí con ellos y ellos creyeron.
Ellos esperaron y creyeron que Él era el Mesías. El Señor Jesucristo al principio de su ministerio anunció a ellos que Él era el que estaban esperando. Y ellos sí le conocieron, nosotros le conocemos. Amén. Eso es lo bonito de todo esto. Estamos todos los días saciándonos, buscando su presencia, buscando la lectura, buscando ser llenos del Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo, vuelve a leer Patricia para terminar, la blasfemia del Espíritu Santo no es perdonada. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Aleluya. En conclusión, el Espíritu Santo no solo es una emanación de Dios, es Dios mismo, es Dios Padre, es Dios Hijo. Tenemos que estar claros en la lectura, en el capítulo, en la página número 12, nosotros en el capítulo 2 de este librito podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y la Trinidad está formada por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Amén. Él es Dios y adoramos un solo Dios. Él es el Dios único, el Dios verdadero al que toda la humanidad se le está siendo revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recordando que todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Recordando que Él es la sustancia misma de Dios Padre, nos dice en Hebreos capítulo 1. Sabemos que en Colosenses capítulo 1, verso 26 en adelante también nos dice eso. Queridos hermanos, estamos conociendo a profundidad a la persona del Espíritu Santo. Él dejó el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y el que está actuando constantemente Amén. es Él, el Espíritu Santo, a quien levantamos manos santas, a quien le tememos, a quien sabemos que nos habla constantemente cuando estamos haciendo algo mal. No podemos engañar al Espíritu Santo, definitivamente. Recordemos que hemos aprendido hoy de su accionar, del cuidado que tiene, pero más que todo, a quienes viene, a quienes le pertenece, a nosotros, a los hijos amados de Jesucristo. Lo tenemos a Él. En esta cuarentena que tal vez estás pasando en tu casa, es momento que permitas que el Espíritu Santo reine en tu hogar, reine en tu alma, que tu corazón vibre por Él, que tus oraciones sean elevadas a Él, que tengas de la mano a esa persona que el Señor te ha prestado para esta cuarentena, para estos tiempos, y juntos invoquen al Espíritu Santo y se llenen de su paz y de su sabiduría. Tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Si no lo has hecho todavía, date cuenta que sin Él somos nada. Amén. Que no podemos vivir en tribulación, en angustia, en persecución, sin la fuerza, sin la unción del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando más adelante en otra clase y seguiremos hablando del Espíritu Santo. Le vamos a dedicar más tiempo al Espíritu Santo porque necesitamos conocerle más. Vamos a orar y lo despedimos con esta oración. Padre, gracias por ser tan bueno. Gracias porque tú nos das, Señor, a cada uno de nosotros el conocimiento, la inteligencia para poder entender, mi Dios, que tú eres Dios sobre todas las cosas, que nos dejaste el Espíritu Santo para que fuésemos enseñados, para que nuestra fe fuera ejercitada, para que pudiéramos soportar tiempos malos, porque tú lo dijiste en tu palabra, mi Dios. Confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que nosotros hoy confiamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Santo, el Mesías, sí, esperado Señor. Por todos. Tú eres la fuente de vida, Señor. Sí, Señor. Tú eres, Señor, agua abundante, Padre, en nosotros. Tú eres el que nos da, Señor, constante vida a cada uno, mi Dios. Yo te pido y oro por cada una de las naciones, sí, que consoles los corazones de los que han perdido un familiar, mi Dios. Que tú puedas traer medicina, Señor. Que tú puedas vendar las heridas, que puedas colocar aceite, Señor, y bálsamo en los corazones de ellos, mi Dios.
y que puedas colocar en nosotros un espíritu, Señor, de fortaleza, un espíritu de poder, porque nada, Señor, nos va a hacer temer, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Tú eres escudo alrededor nuestro, mi Dios. Tú eres, Señor, el que levanta nuestra cabeza constantemente, mi Dios. Tú eres, Padre, todo lo que necesitamos, cada familia del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia, oro por todos los que están siendo perseguidos, oro por todas las personas, mi Dios, que se están enfrentando a la muerte, al personal médico, a todas las personas, mi Dios, que están batallando, Señor, en qué creer. Hoy es el tiempo de tu visitación, dice el Señor. Hoy es el tiempo que tienes que aceptar que yo soy tu Dios, que yo soy el que traigo salvación, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos porque tuya es la gloria, Señor. El poder por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos. Los esperamos el próximo martes. Dios bendiga su hogar.